panadería, o sea, hacer otras cosas y pues, logré que por lo menos subvencionarme para poder hacer esta experiencia artística y fue la mejor opción que pude haber tomado porque me terminan formando en animación 2D y termino trabajando en series. De hecho, una serie que no sé si conocen es Mucha Lucha. Pero un día saliendo justamente de la oficina, salgo y veo una grúa enorme que está levantando un logo de Ubisoft para ponerlo en el edificio de enfrente. Y tuve de nuevo la oportunidad de trabajar sobre todo en la licencia Assassin's Creed, con lo que prácticamente después de Assassin's Creed Brotherhood, que es un poco uno de los el tercero 2.5 que salió, justo hasta el último, tuve la posibilidad de participar en todos, ¿no? O sea que es una experiencia de trabajar en producción, solamente estar y ser testigo de cómo la logística, cómo la técnica, cómo el arte trabaja, ya hace que uno pueda aprender enormemente, ¿no? Buenas tardes, nos da muchísimo gusto estar de nuevo con ustedes, sobre todo en este foro tan profesional, Camarillo, ¿cómo ves? Bienvenidos al podcast de SAE Instituto México. Estamos continuando con las celebraciones de los 14 años de SAE y pues bueno, tenemos a un invitado muy especial que se llama Pablo Toscano, pero sobre todo también antes me gustaría presentarles a mi, por supuesto, compañero de podcast, Antonio Camarillo. Y recordarles, por supuesto, que nos tienen que seguir en redes sociales. Estamos en Instagram como @SAE Institut México, también en nuestra página web que es mexico.sae.edu. Muchas gracias, por supuesto, a Resonancia. Y bueno, Camarillo, no sé si quieras también dar algunas palabras de bienvenida. Bueno, pues comparto el sentimiento de emoción, Anita, de estar de vuelta aquí en los micrófonos del podcast, que con sus altas y bajas, ¿no? Y con, no quiero decir dificultades, pero con los retos de ser maestros, de ser profesores, de estar aquí en la vida cotidiana de SAE, pues seguir adelante con este proyecto que ya que le medimos, ya tiene varios años, ¿no? De existir. Ya tiene varios años, Y sí. que sigue evolucionando, ¿no? Entonces, estrenar ahorita un set, que nunca habíamos tenido realmente un set, estrenar un set, trabajar con los compañeros de Resonancia, que es la productora de SAE, la calidad de invitados que tenemos, la verdad es que me da mucho gusto, la verdad es que me parece que es fantástico y que seguimos avanzando y esperamos que ustedes compartan este sentimiento, ¿no? Así es, Camarillo. Pues, ¿cómo ves si empezamos aquí con nuestro invitado maravilloso que viene desde Canadá, de Quebec? Pablo, ¿cómo estás? Mucho gusto. Bienvenido, por supuesto, a SAE Instituto México. Gracias por estar en nuestro 14º aniversario. Es muy importante para nosotros que estés aquí. Pero sobre todo queremos empezar que nos expliques o que nos cuentes un poco acerca de tu vida. ¿Quién es Pablo Toscano? Platicábamos hace ratito que muchas veces las semblanzas que nos envían pues reducen demasiado lo que realmente significa la persona detrás de esa semblanza. Así que pues siéntete libre y por favor cuéntanos cómo empezó Pablo Toscano, de dónde viene. ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Pablo, ¿Qué para le empezar, gusta? ¿no? Ajá. Totalmente. Bienvenido. Bueno, primero que todo, un gustazo, realmente una alegría y pude ya disfrutar del muy buen recibimiento que me hizo México. La verdad que son un pueblo magnífico. Gracias. Ay, muchas gracias. Ya me enamoraron. Ah, muy bien. Después, ¿quién es Pablo? Bueno, yo me reía porque a la mañana estábamos dando justamente una presentación con respecto al arte y la inteligencia artificial con los estudiantes de animación. Y fue muy interesante contarles esta experiencia de emigrar, ¿no? O sea, yo soy originario de Buenos Aires, también una ciudad que tiene sus resemblanzas con otras ciudades de América Latina, con sus propios estilos, Muy buena pero vibra. con mucho caos, ¿no? También, ¿no? Y con mucha demanda de adaptación para las personas y los ciudadanos que habitamos en esas ciudades. Y es muy interesante vivir el proceso de migración, que yo le digo que llegar a Quebec es un poco como en El Señor de los Anillos. No sé si tienen la imagen de los hobbits, de los enanos que trabajaban, y de repente llegar al mundo de los elfos. Estás ahí en una sociedad Ordenada, que es lo que todo que ordenada. no se entiende Y nada, sí. es muy interesante porque justamente todo lo que es la creación y la adaptación, traemos una mochila, los latinoamericanos, cuando justamente llegamos al mundo de los elfos, que es impresionante. Y yo digo, a veces disfrutamos más de los lugares de elfo que los propios elfos. Claro. En el sentido Totalmente. que tenemos esta vida, donde es
Me tienen que parar porque No, sé no, si se dieron adelante. cuenta O sea, que nosotros tengo un pequeño problema. No te preocupes. Que no nosotros paro te de diremos. hablar. No te diremos, pero nos parece muy interesante que sigas con este flujo. A eso viniste, entonces Sí, con este te flujo de vamos a información. explotar. No, y con Don Andrés, bueno, en definitiva es algo interesante porque vengo de una familia de clase media-baja de Argentina, donde justamente ser artista, cuando tu padre o tu madre le dices quiero ser artista o quiero hacer algo artístico, te miran con una cara como diciendo, Te vas a ¿no morir de preferís hambre". alguna otra carrerita un poco más segura, querido? Sí, sí. Y en ese sentido es interesante porque siempre tuve en mí este lado artístico y la beta que encontré en Argentina fue la arquitectura, ¿no? Wow. Entonces, fue todo el diseño arquitectónico. Tuve mucha suerte de tener profesores increíbles. Y esto que les voy a contar tiene mucho que ver con lo que vamos a hablar después, que es la inteligencia artificial y las personas y los humanos. Pero simplemente para contarles un poco de mi experiencia de vida, cuando llego a Canadá, llego con un background y una mochila muy técnica, donde los conocimientos, por ejemplo, de los programas de animación, de la forma de crear, es muy técnica y llevado a la supervivencia del mundo de latinoamericano, podríamos decir. ¿Hace cuánto tiempo llegaste a Canadá? Nada más Hace para... 22 años. 2003, Ok, ok. ¿no? Exacto. 2003, Exacto, en el sí. 2003. La tecnología ha cambiado un poquito. Enormemente. Y lo interesante es que cuando llego justamente al mundo de los elfos, Sí. representan una parte, o sea, tienen las sociedades que son más, podríamos decir, estables y que no necesitan de la supervivencia prácticamente, se pueden permitir de desarrollar los lados artísticos un poco más porque es menos riesgoso, podríamos decir. Y en ese sentido me permitió justamente completar una gran parte de mi experiencia, podríamos decir, sobre todo experiencia profesional, pudiendo ir a buscar todo lo artístico que nunca pude obtener un poco en Argentina. Y cuando digo artístico, por ejemplo, aprendí la animación directamente animando con animadores tradicionales en Quebec, por ejemplo, Wow. directamente. Pero, regresando un poquito, Sí. ¿por qué fue que te fuiste a Canadá? ¿Por qué no nos has contado eso? O sea, nos contaste que llegaste con tu mochila. Pero Bueno, ¿por qué te fuiste ahí a Canadá? ya dijo, Camarillo nombró los años, o sea, 2003 está cerca del 2001, y seguramente no todos se acuerdan, pero... No había nacido. Exacto, muchos, exactamente. No había nacido. Muchos no habían nacido Exactamente, todavía. pero justamente en 2001 hubo un crash económico enorme, y fue ahí que justamente decidí de explorar y de vivir un poco la aventura de conocer nuevas culturas y poder vivir una experiencia Nuevos de vida un poco rumbos. diferente. Muy ¿no? bien. Exactamente. Mismo si vengo de una familia italiana, que cambiarse de barrio ya es algo enorme, cuando le decís que te vas a 18.000 kilómetros de distancia, es como decir, bueno, no lo ya soportan, está. claro. Fíjate que a mí me parece muy interesante y muy cercano esto que dices, ¿no? De tomar esa decisión de dedicarte a algo artístico. Yo pertenezco a una generación a la que ese cambio o ese reto le tocó con el cine, ¿no? Cuando yo le dije a mi padre, me quiero dedicar al cine, me vio con cara de... Y me lo dijo, ¿no? Estudia algo que te dé de comer, te vas a morir de hambre, ¿no? Y de hecho tenía razón, ¿no? A la larga puedo decir que sí tenía razón. Es difícil vivir de hacer cine. Es muy padre y es muy lindo, pero es difícil. Y sin embargo, en mi experiencia aquí como maestro en SAE, yo sí puedo ver que el nuevo voy a ser cineasta es voy a ser diseñador de juegos. Algo que hace no mucho tiempo, yo tengo 13 años dando clases aquí, hace 10, 15 años era impensable. ¿Cómo alguien va, deja tú vivir, estudiar, qué estudias para ser diseñador de juegos? Y supongo que ese es un poco el contexto que a ti te toca todavía vivir cuando tomaste esa decisión y luego cuando tuviste la oportunidad de ir a buscarla a otro país, a otra cultura, en otro contexto, que yo estoy seguro que es algo que en este momento nuestros estudiantes aquí no necesariamente están viendo, porque se ha desarrollado la industria, porque ya se hacen juegos en México, porque ha cambiado el contexto, ¿no? Entonces... Es un punto exactamente lo que te iba a agregar y que muy bien lo nombraste. O sea, era otra época. Sí. Y justamente, de hecho, hice mi carrera que continúa. Tuve una carrera muy buena, participando en producciones muy importantes. O sea, a mi llegada a Quebec, a la ciudad de Quebec, que es la parte justamente francesa de Canadá, yo digo, la vida es un poco, a la mañana se reían porque yo digo que la vida es como el surf, como hacer surf, ¿no? Pero yo nunca hice surf, pero Claro. bueno, me imagino que la vida sí. es como hacer surf, en el sentido de que uno si quiere tomar las buenas olas, primero tiene que estar en el mar. O sea, Claro. desde la playa no se puede justamente subir a la ola, y después hay que estar observando y mirando en qué momento llega esta ola en la que querés meterte
para tener justamente este deslizar en tu tabla de surf y poder hacer una buena performance de surf. Y en ese sentido es impresionante cuando los eventos uno se prepara, justamente se forma, viene a SAE, o sea, hace la carrera justamente que quiere y que tiene que le llama la atención, que tiene la motivación para hacerla. Y después cómo buscar dónde posicionarse y dónde estar en el buen momento para que la ola llegue. Y después esperarla esa ola y después subirte, ¿no? Claro. Y en ese sentido, justamente mi llegada a Quebec fue justamente ponerme y entrar un poco en el mar y estar empezando a mirar la ola. Y tuve muchísima, porque es suerte, pero al mismo tiempo a la suerte hay que ayudarlo un poquito. Por supuesto. Y después es como que es muy interesante cómo en mi carrera, o sea, tuve una primera experiencia, para darles un ejemplo muy rápido de cómo empieza mi carrera en animación, directamente llego a Quebec, no tenía prácticamente nadie conocido, tenía una persona conocida que me dice, mira, veo, hay 2 amigos que se están abriendo un estudio de animación, pero creo que lo están haciendo en la casa, están empezando a animar un poco. Y dije, bueno, listo, perfecto. Ya conocer, tener esa beta de posibilidad. Y de hecho, cuando llegué, les encantó. Ellos hacían mucho de la animación 2D, la animación tradicional. Y yo venía con toda la parte técnica, o sea, si bien no era animador, sabía cómo, digamos, si podemos comparar cómo funciona la marioneta y cómo poder, o sea, lo que me faltaba era cómo hacerla mover de forma realista, claro, o de forma interesante o cartoon, pero tenía todos los conocimientos para poder hacerlo. Y en ese sentido es muy interesante porque caigo en ese momento, ahí llega la ola, y para darles una idea, esa empresa, ese estudio hoy en día, son 500 personas. Wow. Y empezó en un garage. Empecé como siendo el primer empleado, que de hecho estaba con mi laptop, y eso creo que es una de las mejores decisiones que pude tomar, porque estos 2 muchachos me dicen, mira, nos encanta tu perfil, tenés todo lo que nos falta, nosotros tenemos toda la parte de 2D, vos tenés la parte de 3D, pero no tenemos un centavo, no tenemos plata para... Sí. Y les dije, bueno, no importa, o sea, yo lo que veía, digo, yo vengo de Argentina, nadie me conoce, tengo que tener una experiencia en Quebec y va a ser mucho más sencillo conseguirme un puesto si ya digo, bueno, mirá, trabajé ya en esta producción, en esta... Entonces, tomé la decisión de trabajar, de empezar a trabajar sin sueldo, directamente con mi computadora. Trabajaba haciendo en una panadería, o sea, hacía otras cosas, y pues, logré que por lo menos subvencionarme para poder hacer esta experiencia artística, y fue la mejor opción que pude haber tomado, porque me terminan formando, claro, en animación 2D, y termino trabajando en series. De hecho, una serie que no sé si conocen es Mucha Lucha. Claro, o sea, claro. Habían tenido el contacto de la serie Mucha Lucha en 2D, y bueno, fue mi primera experiencia de animación vectorial en 2 dimensiones trabajando para la Jorge Gutiérrez estuvo también aquí en el podcast invitado. La mañana. La mañana del día de hoy, en el episodio anterior, cuando ustedes vean esto al aire, ¿no? Pero justamente yo creo que estás hablando de que llegaste en un momento correcto, pero también tiene mucho que ver tu actitud. Y por supuesto, yo creo que también estabas tú, o bueno, tú me lo confirmarás, pero diciendo, bueno, si me equivoco, pues no pasa nada. O sea, ¿no? O sea, me levanto y vuelvo a intentarlo. Y creo que ese riesgo y esa posibilidad de equivocarse y de reinventarse es también bastante importante para poder crecer, ¿no? Totalmente. Y aprovecho de lo que acabas de decir, porque es muy interesante lo que acabas de decir. Es una de las características de por qué el AI, la inteligencia artificial, está evolucionando tan rápido. Porque justamente se equivoca constantemente. Claro. Aprende y crece. O sea, es muy interesante porque el humano tiene miedo todo el tiempo de equivocarse. Es el orgullo. Constantemente que buscamos el éxito. No buscamos equivocarnos. Y las frustraciones. Y el camino más rápido al éxito es justamente equivocarse. Sí. Es el error, por supuesto. Claro. Y es ahí donde justamente acabas de nombrar algo que, de hecho, cometí muchísimos errores. Por ejemplo, lo único que me dijeron, en un momento me dicen, Pablo, mira, no te podemos pagar, ¿te interesaría tener algunas acciones? Digo, no te hagas problema. Y hoy en día dices, ¿por qué no? Bueno, pero en cierta forma es muy interesante, y risa aparte, y chiste aparte, esta forma de justamente vivir la experiencia de vida con este sentimiento de que en realidad el éxito es relativo, cuando justamente del éxito no aprendemos gran cosa, o sea, del éxito festejamos
Claro. Pero nos olvidamos, hasta el éxito, es la adrenalina y todas las hormonas que nos Te olvidas invaden de todo son tan lo importantes demás, que nos claro. acordamos del éxito y ni siquiera cómo hicimos para llegar, Claro. prácticamente. En cambio, cuando nos equivocamos, nos acordamos muy bien del error Muy que bien. hicimos. Claro. Y no lo vuelves a cometer. Y decimos, bueno, ahora entendí y voy a pasar a la siguiente etapa. Pues justamente con esto nos gustaría que nos empezaras a platicar, bueno, aparte de esta primera etapa que tuviste en Quebec, después tengo entendido que estuviste trabajando en Ubisoft, Exacto, ¿no? exacto. Y que desarrollaste también. Ahí, ¿qué hiciste en Ubisoft? ¿Cómo se cuál dio? era tu ¿Cómo puesto? se dio esa oportunidad, no? Sí. Es algo muy interesante porque, de nuevo, o sea, me acuerdo que estaba trabajando en este estudio que empezó con, yo soy el primer empleado, fui el primer empleado, que se llama Frima Studio, que realmente es un estudio que hoy en día tiene 500 empleados. Y después de 2 años, más o menos, trabajé 2 años en este estudio, tenía ya unos 80 empleados, o sea que yo pasé de ser el primero a tener el equipo de 3D a mi cargo, o sea, fue realmente una evolución exponencial. Pero un día saliendo justamente de la oficina, salgo y veo una grúa enorme que está levantando un logo de Ubisoft para ponerlo en el edificio de enfrente. Y la verdad Era que una Ubisoft, señal. o sea, lo conocía, o sea, era algo, o sea, digo, algo así lo veo el logo, y, o sea, obviamente 15 minutos más tarde estaba viendo qué puestos estaban buscando, y es ahí donde pude postular como animador 3D directamente, y justamente para los que no conocen capaz un poco Ubisoft, o sea, tiene una trayectoria de juegos con producciones enormes, impresionantes, y que tienen presupuestos que son muy Bestiales, similares a los claro. presupuestos de las películas de Hollywood, ¿no? Ujú. Y tuve de nuevo la oportunidad de trabajar sobre todo en la licencia Assassin's Creed, bueno, que prácticamente después de Assassin's Creed Brotherhood, que es un poco uno de los el tercero 2.5 que salió, justo hasta el último, tuve la posibilidad de participar en todos, ¿no? O sea que es una experiencia de trabajar en producción, solamente estar y ser testigo Claro. de cómo la logística, cómo la técnica, cómo el arte trabaja, ya hace que uno pueda aprender enormemente, ¿no? Y no nada más eso, porque estuviste trabajando, comentábamos hace ratito, que trabajabas con más de 800 personas en el mundo entero. Entonces también estaba el reto por supuesto que tienen un idioma común, ¿no? Que es lo técnico, pero ¿cuál fue este reto de poder comunicarte con todas estas personas, de lograr el objetivo, teniendo usos horarios diferentes, costumbres diferentes, idiomas diferentes? Totalmente, totalmente. ¿Cómo fue esa experiencia? Es muy interesante porque justamente Ubisoft es una empresa francesa y me dio esa posibilidad justamente de poder trabajar con equipos en Rusia, con equipos en Rumania, en Francia, en Estados Unidos, o por supuesto en Canadá y en Quebec. Y esa mezcla un poco de culturas hace la riqueza de las claro. producciones, ¿no? O sea, es impresionante y de nuevo, me interesa mucho que aprovechemos todo esto que estamos hablando para lo que va a ser un poco lo que se viene dentro de unos minutos. Capaz estoy anticipando algo que no por debería, supuesto, pero vamos a creo hablar que- de inteligencia artificial y arte y creación. Sí, sí. Y es muy interesante cómo justamente cada mochila de cada persona que participa en un equipo viene de lugares completamente diferentes y las experiencias de vida son completamente diferentes. Por supuesto. Y como decía esta mañana, adoro el trabajo de Frida Kahlo, me parece algo impresionante, y poder decir, por ejemplo, que el arte de Frida Kahlo no sería el arte de Frida si no hubiera habido un accidente. Por supuesto, claro. Entonces, claro. en ese sentido, la definición misma del arte viene de nuestro vivir, de nuestro vivir, de nuestras experiencias. Entonces, en ese sentido, cada cultura, cada interpretación de cómo vivimos, por ejemplo, hablábamos de las veredas en México que tienen estas irregularidades que, bueno, justamente hay que estar caminando. Imagínense la riqueza para un animador, poder justamente tener esa experiencia de lo que es caminar en la Ciudad de México y después lo que caminar en Quebec, donde en este mismo momento están sacando los En camiones, 22 tienen menos grados. 22, hay pistas de hielo prácticamente y nieve, hay 60 o 70 centímetros de nieve que cayeron en las últimas horas. Eso hace que la definición de caminar, si le preguntamos qué es caminar a una persona de Quebec y le preguntamos qué es caminar a alguien del DF, Claro. ya tenemos definiciones distintas. Muy diferentes. Claro. Entonces, es esa riqueza, poder encontrarla y poderla poner al servicio de la co-creación, que es una palabra que me encanta. Co-crear justamente con todas nuestras diferencias y nuestras posibilidades. Antes de pasar a la parte siguiente, a hablar de inteligencia artificial, dijiste hace rato algo que me gustaría abundar un poquito, cuando decías, es solo cuando tienes
ciertas necesidades cubiertas, ¿no? La parte más básica, la parte más técnica, que te puedes permitir pensar entonces en lo que sigue, en la expresión, en el arte, etcétera, ¿no? Creo que tuviste una oportunidad cuando llegaste a Canadá para vivir eso, pero incluso estando ahí, ¿qué tan difícil ha sido combinar esos aspectos técnicos, esos aspectos artísticos, no dejar que uno se coma al otro y algo que yo sí he visto aquí en México, no específicamente en la escuela, sino en general, que es de pronto la idea de que la herramienta hace al artista, ¿sabes? Ujú. De que es una pregunta que hacen a menudo. ¿Y en qué programa escribiste esta película, no? Como si el programa para escribir efectivamente te resolviera la cuestión de expresión y la cuestión artística, ¿no? Es una muy buena pregunta y el arte, y en la historia del arte, evolucionó al mismo ritmo que la tecnología. Mm. O sea, de la pintura a la escultura, o sea, estamos hablando siempre de técnicas y de formas de expresar. Y en ese caso, lo que es muy interesante es, hoy en día estamos viviendo un poco una separación, una línea muy fina entre lo que es la creación ¿Mm? y la ejecución. Ok. Y eso es interesante porque es en el proceso creativo, y para responderte a tu pregunta, es interesante cómo se puede definir qué es la creación, por ejemplo, la creación interior. O sea, les hago el ejemplo, mi hijo toca el piano, aprendió a tocar el piano solo, por ejemplo. Y a la mañana le ha pasado, yo he sido testigo de despertarse y salir corriendo a tocar el piano, ¿sí? Porque se acordaba una canción, una melodía que le toca y dice, tengo que ejecutarla. Mm. Pero la creación ya estaba hecha. Claro. Y en ese sentido, justamente, como la herramienta, sí es verdad que la herramienta tiene que ver, porque si no habría piano, Claro. no podríamos jugar a la pieza, pero es interesante observar este proceso creativo donde lo más importante es lo que viene del humano y de su profundidad. Y justamente cómo después lo expresa. Claro. Y en ese punto es donde justamente la técnica, y bueno, insistí, yo soy medio jugador de ajedrez cuando hablo, ¿eh? En el sentido que lo que estoy diciendo tiene que ver muchísimo con los cambios que se están viniendo con respecto a la utilización de la inteligencia artificial. Y cómo una herramienta puede tener esa funcionalidad y esa línea de ejecución y creación. Sí. Y ver cómo jugamos con eso, para definirlo. Pero para responder definitivamente, pues si no, me voy a ir por las ramas. Creo que lo más importante es la valorización de lo creativo, que es justamente ese origen del arte, ¿sí? Y de la expresión. En donde, y eso es lo más interesante, porque obviamente hoy en día lo que termina pasando es que sí, podemos vivir como artistas, Okay. pero hay un precio Claro. a pagar para vivir como artista, que tenemos que adaptarnos a los estándares artísticos del suceso, del éxito de los productos. Claro. Y que dicta cada sociedad. Exactamente. Es un punto importante Sí. a entender, porque no es lo mismo la expresión de yo necesito hacer arte porque es terapéutico, porque Claro. estoy Exorcizando algo, ¿no? procesando. Sí. Y ahí la técnica, si a mí dibujar en un papel, con una hoja y un papel, me hace bien, estoy haciendo arte y estoy exprimiéndome, y bueno, ahí me permito hacer arte. Pero ¿qué pasa si en este mismo contexto quiero vivir del arte? Y tengo que utilizar una computadora para expresar mi arte, para poder vivir. Claro. Justamente porque tenemos un problema, todos los humanos tenemos un problema, que hay que comer. Tenemos que comer. La mala costumbre de comer 3 veces al Exacto, es una día. mala costumbre. Bueno, Y tener eso de donde 3 vivir. veces, eso de 3 veces, a mí no me engañen, en México ustedes no comen 3 veces. No, Por día. comemos cada 2 Yo horas. creo que es más, exactamente, es más un ritmo de tiempo. Podrían decir que ustedes... Depende del puestito de quesadillas que hay en Claro. una O esquina. sea, que eso no les creo que tienen 3 comidas por día. Pero Ok. bueno. No, pero creo Pero que para es- nosotros. Justo creo que me parece muy interesante, y retomando ahora sí ya, hablando de por qué estás aquí y el tema de tu conversación que vas a tener mañana en el aniversario, platícanos un poquito más de cómo se liga el arte ahora con el uso de la inteligencia artificial, pues cómo podemos integrarlos
¿cómo está funcionando? ¿Qué esperamos de esa fusión o de ese uso con la inteligencia artificial? ¿Y qué no esperamos también? no ¿no? esperamos? ¿Qué queremos Exacto, evitar sí. Totalmente. en un momento dado? Y es un tema, y lo más importante es, porque yo tengo un tono de hablar que soy muy entusiasta. Parece que yo puedo venderles cualquier cosa. Seguro. Porque les estoy hablando y estoy muy contento. A mí ya me Pero eso yo soy Ya yo. nos Y otra convenciste. cosa es lo que A digo, mí ya me porque convenciste En realidad no ahorita. estoy vendiendo la inteligencia artificial como algo espectacular. Simplemente que yo hablo Disclaimer. exacto, hablo de esta forma. Y de hecho estamos viviendo un cambio de paradigma enorme. O sea, es impresionante cómo nuestra sociedad está cambiando con respecto a la utilización justamente de la inteligencia artificial. Y comenzó tranquilamente, podemos dar ejemplo, un Google Map, y decir, bueno, ya hoy en día todo el mundo lo utiliza. ¿Pero ¿no? hace cuánto empezó? Y hace ya un par de años, o sea, no es nuevo. Y Google Maps, decir, bueno, justamente hoy, en una ciudad como el DF, con el tráfico que hay, o Waze, utilizar este tipo de aplicaciones es algo importantísimo. Hoy en día, Me imagino que debe ser muy diferente un Google Maps en Quebec que en México, ¿no? Exacto, menos necesario. Seguro. No, pero sí, digamos, el uso o sea, no sé, te estoy preguntando algo muy básico, pero ¿sí se tiene que usar cosas mucho más específicas haciendo un Google Maps en México que en Quebec? ¿O es el mismo funcionamiento, pero solamente es el más funcionamiento información? es igual, pero es la complejidad, y lo que más quiero como transmitirles es que el AI, la inteligencia artificial, los distintos útiles que van a ir apareciendo, van a ser muy satisfactorios para el cerebro. Ok. ¿Sí? O sea, porque lo que hacen, nos dan muy rápidamente una respuesta, y algo que está bien, tiene sentido, es porque los estudiantes empezaron rápidamente, antes que los profesores, a hacer trabajos con ChatGPT, porque bueno, le ponías algo y te daba algo que, hey, mira cómo escribe español sin una falta, o sea, perfecto, le mando. Entonces, el profesor miraba eso y decía, uy, de repente... pero con palabras... Uno es el primero que se da cuenta, chicos, que el trabajo no lo escribieron ustedes. No, por supuesto, porque más utilizan palabras demasiado rebuscadas. Que no usarían en el aula, ¿no? Es justamente No eso. usaban eso. El riesgo más grande con la inteligencia artificial es delegar, y vuelvo, porque bueno, vieron que ahí van a ver mi jugador de ajedrez que mientras habla, que vuelvo con lo mismo de las diferencias entre creación y ejecución. Y la utilización de la inteligencia artificial, ¿sí? Hacemos un buen uso si le estamos dejando que ejecute. Pero en la parte creativa es donde tenemos que más y más tratar de tener el control y el poder. Claro. En sentido. Y cuando estoy diciendo eso, sí, como hacían los estudiantes, utilizan ChatGPT y a veces, bueno, ni lo leían. Sí, no. Oye, la pregunta ni leen. Lo mandan con todo y el prompt. ¿Qué están haciendo? Lo entregan con todo y el prompt arriba. Están delegando el sentido común. Están delegando justamente el objetivo mismo del trabajo que estaban haciendo. Claro. O sea, por ejemplo, para mí personalmente no hay nada malo que me corrija justamente las faltas. Yo trabajo en español, inglés y en francés al mismo día. Aunque me viene bien de vez en cuando que alguien me ayude con las reglas del francés. No, claro. mismo las reglas del francés son bastante complicadas, cuando uno ya hace años, o sea que además me encanta escribir bien. Y es interesante cómo la misma herramienta podemos delegar y decirle, bueno, encárgate, a mí no me interesa, no miro nada. Y la misma herramienta utilizarla para, bueno, aprender. Ah, mira qué interesante cómo hiciste esta frase. Claro. ¿Sí? Y en todo lo que es creación y arte, es sobre todo más importante ver en qué punto nosotros creamos y delegamos la ejecución y en qué punto le dejamos al sistema que cree todo. Y es ahí donde el punto más importante viene, que tiene que ver con el humano y que tiene que ver con el arte, las experiencias y el conocimiento. Creo que uno de los problemas más importantes que podríamos tener con ChatGPT, por ejemplo, es algún día no saber qué preguntarle. No saber cómo hacerle buenas preguntas. Cómo articular una pregunta y guiarlo, ¿no? Imagínense todo lo que es la inteligencia artificial, si lo resumimos en una imagen. Imagínense que tienen un amigo, una amiga, que es recontra inteligente, ¿sí? Que tiene respuestas para todo. ¿Sí? Y que puede responderte y vos le podés preguntar lo que quieras, la fecha de lo que quieras y la situación histórica, de fórmulas matemáticas, le podés preguntar lo que sea. Pero él te puede responder, este amigo, esta amiga te puede responder. Pero si vos no tenés los conocimientos para preguntar, no te vas a tener. no te va a servir para gran cosa este amigo. Claro.
Entonces, lo importante es justamente invertir muchísimo, y es por eso que los grandes cambios que se vienen en la sociedad directamente con la inteligencia artificial es redefinir qué es el humano. Y no es pequeño eso. No es pequeño. Es el cuestionamiento central, no sé, del género de la ciencia ficción. ¿Qué es lo humano? ¿En qué momento dejamos de ser humanos? Que ¿no? no nos pertenece. Exacto. Y fíjate que es un tema que he platicado mucho con amigos, con colegas y demás. Y en una conversación, en una cena hace algunos meses, un amigo me decía, yo podía escuchar un poco de pánico en su voz, ¿sabes? Y decía, es que literalmente nos van a dejar sin trabajo, ¿no? Van a apropiarse de lo que hacemos ahorita. Y yo le decía, yo no creo que eso suceda. Le digo, porque últimamente la inteligencia artificial, para de veras proponer algo, para de veras aportar, para de veras decir algo significativo, tendría que tener conciencia de sí misma, conciencia de qué está intentando lograr, de qué se ha dicho antes, y poder evaluarlo en ese sentido, ¿no? Y mi amigo me decía, pero lo van a lograr, sigue avanzando rápidamente. Y recuerdo que yo le contesté, pues mira, yo soy escritor, yo soy guionista también. A mí no me preocupa en realidad porque te prometo que la inteligencia artificial no sabe lo que es perder un hijo, por decir algo. No sabe lo que es el miedo de no tener que comer mañana. La inteligencia artificial no sabe lo que es temer tu muerte. Y esas son una y otra vez las cosas que desde que el hombre es hombre y la mujer es mujer nos animan y nos impulsan a crear y a contar historias, por ejemplo. Entonces, le digo, en ese sentido, yo me siento seguro. Y él me decía, pero lo va a lograr. Y me acuerdo que yo rematé la conversación diciendo, mira, el día que la inteligencia artificial, ChatGPT o lo que sea, cobre conciencia de sí misma y se pueda hacer este tipo de cuestionamientos, te prometo que va a tener cosas más importantes en qué pensar que en quitarte tu trabajo, ¿no? Y entonces sí, vamos a tener un problema. ¿No? ¿Tú qué opinas? Es algo muy interesante, ¿eh? Y de hecho, hay tantas puertas abiertas a lo que puede ser el futuro. Y de hecho, por ejemplo, Bradbury, con su novela Fahrenheit, justamente ponía... Es muy interesante cómo cuando le preguntaron con respecto a la oscuridad de la ciencia ficción, decía, ¿por qué la ciencia ficción a veces es tan oscura como él escribe, la forma de escribir? Y decía, es simplemente algo, es un futuro alternativo que escribiéndolo nos damos la posibilidad de evitarlo. O sea, son advertencias. Son conjurarlo de alguna manera. O sea, que se puede tomar ese tipo de advertencias. Es muy interesante. Y lo que acabas de decir es, toda la creación artística, ¿sí?, es la conciencia del ser humano que se expresa. ¿Sí? Y todo lo que es cine, historias, novelas, o sea, estamos viendo la conciencia viva se nutre, del ser humano. Y en ese sentido, la inteligencia artificial, y es por eso que sí va a evolucionar enormemente, pero lo más importante es no tanto lo que va a evolucionar la inteligencia artificial, sino cómo el ser humano va a evolucionar para poder consumir, o podríamos decir en cierta forma, obtener lo que la inteligencia artificial va a ofrecer. O y tener el sentido involucionar. crítico. Porque el tema es, ahí está el punto, y la palabra involucionar está muy bien ubicada. La inteligencia artificial, el proceso como funciona, hoy en día donde más aprende es de Internet. O sea que entiende, interpreta, para la cantidad de videos, por la cantidad de información, sí se puede hacer diferentes sistemas de aprendizaje, es bastante vasto el tema, pero por ejemplo, en la generación de imágenes, si ustedes quieren tener, en la generación se le llama inteligencia artificial generativa, porque le podés pedir y te genera una imagen, no una foto. ¿Saben qué es lo que puede generar de la forma más precisa y que conoce muy bien, conoce perfectamente? Gatitos. Claro, porque es lo que más hay en Internet. Vos le pedís gatito cute, vas a tener unas imágenes muy precisas. Vas a decir, pero qué bien, ¿cómo sabe? ¿Sí? Ahora le preguntás algo específico de una cultura que está medio oculto, medio que no hay mucha información, y ahí va a empezar a tratar de hacer. Y ahí es donde dice, bueno, acá me empiezo a equivocar con todo, claro, para que alguien me enseñe, porque yo no sé todavía. Y va a empezar a inventar, porque a mí me ha pasado. Yo pongo a prueba estas herramientas, les pregunto de temas de mi clase, temas que yo manejo perfectamente,
Y yo sí he cachado a ChatGPT, como decimos en México, choreándome, tirándome un chorro, tirándome mentiras, ¿no? Con toda la convicción que puedes leer en la pantalla de la computadora, ¿no? Y sí decirle, oye, nada de lo que me acabas de contestar es verdad. Ay, perdón, te dice ya, ¿no? Te voy a hacer una analogía perfecta. Cuando hablábamos de nuestro amigo, amiga inteligente, o sea, que le preguntás un montón de cosas, te responde siempre. Si vos le preguntas, pero vos no te equivocás nunca. No, no es que no me equivoco nunca, vos no te das cuenta. Claro. Y ese es el punto central de la inteligencia artificial. El hecho de que tengas alguien más inteligente que vos, que te está ayudando, que le estás preguntando, no quiere decir que no dudes. Y que no quiere decir que pierdas tu sentido común y tu sentido de crítica. Y eso es algo que no tiene que perder el humano. Pero yo creo que ese es un tema también, justo que estaban hablando hace ratito de delegar y que probablemente varios alumnos o personas en general le delegan a ChatGPT y entregan lo que ChatGPT les da. Por eso tiene mucho que ver con el criterio de la persona, ¿no? Claro. Y ahí es donde, ¿cómo le vamos a hacer? O sea, de verdad, ¿cómo le hacemos para que efectivamente los usuarios tengan ese criterio? Totalmente, totalmente. Perfecta. La pregunta está perfecta porque en realidad lo que es muy interesante, todos los sistemas de inteligencia artificial, pongamos el ejemplo de ChatGPT, nos puede enseñar muchísimo. O sea, podemos utilizar, por ejemplo, si no conocemos qué es la secuencia de Fibonacci, ¿sí? No sé si la conocen. Y si no conocemos lo que es, le podemos preguntar y nos va a explicar qué es. O sea, pero tenemos que poder tener la capacidad de preguntarle. Y en ese sentido, después de preguntarle, decir, bueno, a ver, me dijo, por lo menos tiene sentido lo que me dijo, y le podemos seguir preguntando, ¿de dónde sacaste la información esta? ¿Cómo estás seguro que está bien? O sea, tenemos ese tipo de conversación, a ver, que un agente, se llama agente conversacional. ¿Sí? O sea, podemos tener ese tipo de chat, de conversación, y podemos aprender muchísimo. Y podemos, justamente, en cierta forma, hackear el sistema y decir, porque obviamente no se puede aprender todo. Claro. No, entonces, lo importante es poder ir a buscar el conocimiento y tener esas ganas de aprender. ¿Sí? Y en ese sentido, utilizar la herramienta no de forma automática, ciega, delegando, y por eso la palabra delegar es muy importante, porque imagínense, por ejemplo, un rey, podemos decir un rey que tiene su consejo. Probablemente hay en su consejo gente muchísimo más inteligente que el rey, pero es el rey que escucha y que ve qué es lo que hace. Digo, dije rey porque, bueno, podría haber dicho presidente, podría haber dicho dictador, pero bueno. Para no ponerle nombre a no nada. no quiero entrar en política. No quiero entrar en política. Pero me entienden el punto. O sea, Claro. puede haber una colaboración si el orden de prioridades y de poder está entendido y somos conscientes de la herramienta. O sea, es donde podemos utilizar de una forma mucho más segura, podríamos decir, la herramienta. Volvamos al ejemplo de Google. ¿Sí? A veces pasa, no sé si les ha pasado, que Google les dice de ir por un lugar y de repente decimos, pero no, ¿por dónde me está mandando? No, Claro. no, o sea, quiero irme. Más Estoy viendo derecho. la Y otra probás, calle, y por ahí, probás, ¿no? y dices, gané 3 minutos, 4 minutos. ¿Sí? Sí. Y enseguida estás Sí, súper sí, contento. sí, sí, Estás sí. súper contento. Decís, le gané a la inteligencia artificial. Bueno, Google también está contento porque acaba de aprender. Vos le acabas de enseñar que ese camino está mejor Claro. que el que pensaba que era. Entonces, en ese sentido, es de esta forma, este tipo de relación que vamos a tener, en donde la desconfianza, podríamos decir, y el sentido crítico y nuestras ganas de aprender va justamente a hacer que podamos avanzar al mismo tiempo. ¿Para qué? Para poder finalmente poder saber qué es lo que queremos. Porque ese es el punto más importante. Si vamos hay aplicaciones hoy en día generativas que pueden generar músicas directamente. O sea, uno les dice que ponemos una coral, después, bueno, agregamos un solo de Un guitarra. ritmo O sea, caribeño, yo se lo reduzco. Y vos le pones eso y dices, ay, pero está bien lo que hizo. O sea, te da algo lindo, no es que te da algo lindo. Sobre todo, te da algo muy lindo si no tenés una pálida idea de lo que es la música. Claro. ¿Sí? La ignorancia. Claro, Ahora, si sos un músico Es y maravilloso. estás mirando, estás Claro. escuchando, estás diciendo, pero bueno, es ahí donde justamente el desafío ¿qué es? Es nuestro nivel de aceptación
de la calidad. Y es lo que dijiste vos, o sea, en el sentido de decir, si somos conformistas, Claro. somos cómodos y Vamos a nos tener- dejamos como justamente, o sea, si les hago la comparación con Quebec, a la gente que le gusta el invierno es los que se abrigan, salen y juegan con la nieve. Si vos de repente en Quebec, con el frío que hace, dices, uy, qué lindo que está la casa, y te vas quedando, Ya no después sales. terminás detestando el Claro. invierno, porque te pasaste 6 meses encerrado en tu casa. ¿Sí? Claro. En ese sentido, es ahí donde los estándares de calidad tienen que venir, y justamente creo que las instituciones educativas tienen un papel enorme a jugar en esto, porque justamente van a tener que subir la barra, Claro. subir la barra de la calidad. Podríamos decir, si estamos aprendiendo la comida, si hablamos de la comida, ¿sí? No es lo mismo comer justamente en un fast food, en una comida rápida, que ir a un chef que pensó la experiencia del masticar y que pensó todos los gustos que vas a sentir cuando vas a morder, cada uno de los diferentes gustos y la experiencia de comer, cómo va a ser una explosión en tu boca. ¿Sí? Pero si vos nunca pudiste vivir la experiencia de comer algo que te hizo explotar las papilas, Claro. No lo puedes. no lo podés ni claro. siquiera sabés Y que es algo bueno. Y es ahí donde va a ser más importante que nunca esto que llaman una educación clásica, ¿no? Que haya efectivamente una formación, no solamente en tu área, en los juegos, que sepas de juegos, que conozcas las herramientas, sino leer la literatura universal, conocer la historia del arte, Hablar saber de con la pintura, gente, ¿no? salir Preguntar. efectivamente, haber visto cine. O sea, que todo eso va a ser más importante que nunca, porque Totalmente. este criterio viene de ahí. La postura crítica de decir, esto ya lo he visto antes, esto ya no hay nada que agregar, etcétera, solamente viene de tu educación. Y esa es la chamba también nosotros, el trabajo de los Totalmente. de los Y profesores, volvamos, ¿no? y es algo muy importante, el individuo, la experiencia vivida por el humano en sí. Vuelvo a insistir, lo que decíamos antes, Frida Kahlo no hubiera sido Frida Kahlo como artista si no hubiera tenido su accidente. Claro. Y esa expresión, esa exigencia hacia la herramienta de querer tener el control exactamente, como ella agarraba su pincel y quería ejecutar esa creación, la tenía, ya simplemente estaba ejecutando con su pincel. Y si el pincel hubiera tenido vida propia y hubiera querido hacer otra cosa, o sea, Frida Kahlo con su carácter seguramente le hubiera pegado, hubiera agarrado el pincel y hubiera dicho, no, vos pasás por acá. Claro. Y es exactamente lo mismo que podemos comparar con la inteligencia artificial generativa. Y mira, ya para terminar, cerrar, para ir cerrando, desgraciadamente dijiste ya no algo nos antes de falta empezar a grabar que me quedó muy grabado y a lo mejor me quedó muy claro y puede ser un buen cierre, que decías, inteligencia artificial para el medio de los videojuegos no es nada nuevo. Lo hacemos hace años, la utilizamos los diseñadores de juegos para Las pruebas de coche. ¿no? personajes que, ¿cómo se llaman? Non-playing characters, ese tipo de Los cosas, ¿no? NPC, Que están exactamente, solos sí, trabajando allá adentro, ¿no? Tú como diseñador de juegos, ¿cuál esperarías que fuera entonces, ahora sí que futureando y haciendo sci-fi, que se fuera el siguiente paso? ¿Cómo va a evolucionar el papel del diseñador de juegos y del artista en general digital? Con lo que estamos empezando a atisbar apenas en este momento. Totalmente. La buena noticia es que cada vez, y esto es un poco lo que vamos a hablar también en las presentaciones que se vienen Ajá. en SAE, la buena noticia es que hay tanto que no se llega a hacer hoy en día para llegar a la calidad que uno quisiera, porque no nos ocultemos. Por ejemplo, vemos hoy en día un videojuego, y eso es lo que pasa un poco con la técnica. Lo vemos y decimos, bueno, qué lindo que está el videojuego, pero veíamos lindo el videojuego de hace 10 años, 20 Claro. años, donde ¿Lo ves todo ahora? eran cuadrados, se movían horribles los personajes, y decían, mirá, wow, mirá la Es calidad de increíble. este juego. Entonces, y hoy en día seguimos lejos de lo que es la calidad de un videojuego con respecto, por ejemplo, a una película. Sí. La experiencia, o sea, directamente imagínense, o sea, lo ideal, el punto a llegar, que es donde todos quieren llegar, es donde jugar una película no tenga ningún tipo, jugar un videojuego no tenga ninguna diferencia visual Claro. con lo que es, por ejemplo, la experiencia de ver una película de VFX, de generación por computadora. O sea, tener una imagen de una calidad. Y es en ese punto donde la ejecución y el AI puede ayudar muchísimo.
Si lo hablamos con los personajes, por ejemplo, que es un poco lo mío, la animación, o sea, vos estás jugando un personaje y hoy en día sigue pasando, mismo con los sistemas, con juegos que están muy bien hechos, seguís, cuando doblás a la izquierda, saltás, ves que hay algo raro, o sea, sigue el personaje cambiando de pose, podríamos decir, de una forma que no es natural. Y la forma que nuestro cerebro funciona, se detecta anomalías en un instante. O sea, todo puede estar perfecto, que si hay una cosa que no funcionó, ya me rompe la experiencia. Y en los videojuegos pasa eso, estás en una experiencia inmersiva, pero apenas hay algo que vimos y ni nos damos cuenta, que no es natural y que no es normal, es lo mismo que las proporciones. Cuando hay algo que no es proporcionado, nuestro cerebro instantáneamente dice, hay algo raro. Ni siquiera sabe por qué, pero te dice algo acá no funciona. Entonces, en ese tipo de reglas y en ese tipo de realismo, en ese tipo de creación de universos, la inteligencia artificial puede ayudar muchísimo, enormemente, y ya de hecho, por ejemplo, lo está empezando a hacer. Imagínense que lo podríamos comparar con, no sé si saben que las televisiones inteligentes aumentan, si vemos una película vieja en una televisión inteligente, tenemos mejor calidad que la película original, porque la televisión está convirtiendo la imagen para que tenga una definición más interesante. O sea, en ese tipo de aplicación, la inteligencia artificial puede dar, y eso es uno por un montón de ejemplos, puede dar una ayuda enorme a cosas que ni siquiera podemos hacer de trabajo, podríamos decir manual. En ese sentido, por ejemplo, para un personaje que se tiene que adaptar a todos los contextos. Imagínense un personaje animado que estamos controlando y en tiempo real tiene que adaptarse rápidamente como si fuera un humano. Eso, por más que tengas, para darles una idea, en el juego Assassin's Creed tenemos 15.000 animaciones. Y mismo con 15.000 animaciones no llegás a poder justamente todas las posibilidades que se abren a las interacciones que tenés en un videojuego. Entonces, en ese sentido es donde el elemento inteligencia artificial puede ayudar muchísimo a hacer cosas que ni siquiera podemos hacer nosotros. Y que justamente va a poder ayudarnos a llegar a esta calidad. Pero vuelvo a insistir, es nosotros los que vamos a decir qué es lo que hay que hacer. No al revés. Bueno, muy bien. Pues fue fantástico. La verdad, una maravillosa charla. Muchísimas gracias, Pablo. De verdad que nos gustaría tenerte más tiempo, pero sabemos que mañana vas a dar una muy buena presentación aquí en SAE. Y bueno, no sé si también nos puedas compartir tus redes, porque probablemente hay personas que nos están escuchando, nos están viendo, que les gustaría saber un poquito más sobre ti. No sé si estás abierto a que probablemente te puedan mandar algún correo por alguna pregunta. Buscarte en redes sociales, no sé. ¿Dónde te encuentran? La preferencia es LinkedIn. Me pueden conseguir, me pueden escribir si son interesados. ¿Estás como Pablo Toscano? Exactamente. Okay. Sí. Muy bien. Pues ahí lo pueden buscar. Y bueno, pues agradecemos tu tiempo, de verdad. Bienvenido a SAE. Y tu entusiasmo, porque les prometo que todo temor por el futuro se disipa escuchando a Pablo hablar. Nos lo vendiste. Con este entusiasmo y con estas ganas de estos temas que nos ocupan aquí en SAE. Muchas gracias. Muchas gracias, Pablo. Camarillo. Muchísimas gracias, por Anita. estar aquí hoy conmigo. Gracias. Gracias a todo el equipo de Resonancia. Y bueno, pues otra vez, SAE Institute, muchas felicidades por estos 14 años, que sigan siendo muchos más. Muchos más. Y pues nos vemos en un próximo episodio del podcast. Hasta la próxima. Yo soy Ana Goyenechea Lagoye y hasta la próxima.